bendiga, hermanos, en esta tarde, en este mediodía. Como siempre, es un privilegio estar aquí. Vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a comenzar con este sermón, hermanos. Vamos a ir en el libro de los Apocalipsis, capítulo número 14, versículo número 13. Es un versículo ya muy conocido, incluso este versículo muchas veces se comparte en los funerales, ¿verdad? Porque muchas veces va acorde al funeral. Es Apocalipsis 14, versículo número 13. Lo voy a leer yo en voz alta, hermanos. Ustedes me siguen con su vista, amén. Dice la palabra del Señor: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en delante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias por tu provisión, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias porque sabemos que es algo sólido, Padre, es algo que verdaderamente podemos tener toda la confianza, Señor, de que nunca va a errar tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos este hermoso libro, porque tenemos tu voz viva, Señor, escuchándola cada vez que lo leemos, Señor, y podemos apoyarnos y podemos abrazarnos en él, Señor. A la verdad, Padre, sabemos que como humanos erramos, Señor, sabemos que vamos por un camino que no es seguro, Señor, pero gracias por tu hermosa palabra, porque siempre es la que nos indica, Señor, el verdadero sendero, Señor. Gracias porque eres bueno. Te pido que abras nuestros corazones, Padre, que podamos entender y comprender tu palabra, que podamos atesorarla dentro de nuestro corazón, Señor, y que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre precioso y hermoso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del sermón del día de hoy, hermanos, se llama Bienaventurados los que mueren en el Señor. La verdad, la muerte es un tema que a casi nadie le gusta hablar, ¿verdad? Muchas las veces ahí platicando con la familia, muchas las veces hacemos peticiones. El día que me muera yo quiero que hagan esto conmigo, ¿verdad? Y muchas las veces salen los hijos, salen las personas, los seres queridos, dicen: ay, no estés hablando de eso, no te vas a morir, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La realidad es que tarde que temprano nos vamos a morir. Nos vamos a morir tarde que temprano, ¿verdad? Si yo hago una pregunta aquí que me diga quién no se va a morir, yo creo que todos tenemos la certeza que algún día vamos a morir. Todos tenemos ese destino seguro, ¿verdad? Ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga. Son dos acontecimientos que van a ser inevitables. Ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga, ¿verdad? Y ahora yo hago una pregunta, hermanos: ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué la gente le tiene miedo a morir? ¿Por qué la gente cuando hablan de muerte cambian de tema? ¿Por qué la gente siempre saca la vuelta cuando se habla del tema de la muerte? Porque es algo que de cierta manera es desagradable para el ser humano, pero es algo que es real. Es algo que es una realidad, que tarde que temprano va a pasar. Y muchas veces la gente le tiene miedo porque tiene una duda o tiene algo que le lleva a su corazón a saber que no está bien. Un verdadero hijo de Dios no le teme a la muerte. Un verdadero hijo no tiene temor a eso, ¿verdad? Había ahí en mi rancho, hermanos, ahí en Ávila, había un señor, ¿verdad? Yo creo que mis papás no van a dejar mentir. Había un señor que vendía chicharrones. Y este señor ya falleció, pero se la pasaba por todos los ranchos, en Ávila, La Concha, por esos rumbos andaba y gritaba cuando decía uno: ahí viene el chicharronero. El anuncio de él era: ¿quién se quiere morir? Era una pregunta: ¿quién se quiere morir? Y automáticamente nosotros decíamos: ahí vienen los chicharrones. Ándale, córrele, toma una bolsa para hacer un chicharroncito con chile. Pero la pregunta siempre era esa: ¿quién se quiere morir? Decía el Señor. Y era algo muy peculiar ver, ¿verdad? Y la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Por qué la gente le tiene tanto temor? ¿Por qué está tan aferrada, tan arraigada a esta vida, ¿verdad? Una de las probables respuestas puede ser que le tiene temor al juicio, ¿verdad? Está establecido que el hombre muera y después de esto viene un juicio, ¿verdad? El ser humano por naturaleza tiene un instinto de supervivencia. Yo me quedo sorprendido, hermanos, que ahorita las noticias, hace un día, 2 días creo, allá en Venezuela, siguen sacando gente con vida.
Yo me quedo sorprendido porque ya tiene muchísimo tiempo que pasó el terremoto. Yo digo, ay, qué terrible fueron esas horas que estuvo encerrado esa persona ahí. Tiene un instinto a aferrarse a la vida hasta más no poder. Se aferra a la vida. Vemos que cuando alguien se aferra a la vida, vemos que muchas veces lo logra. También vemos que cuando alguien, ¿verdad?, se deprime, ¿verdad?, y llama de cierta manera a la muerte, también muchas de las veces lo logra, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas se aferran a la vida. Es un instinto de supervivencia. Tienen miedo. La gente se aferra a la vida porque tiene miedo a lo desconocido, porque no saben. Hay ignorancia. No saben qué hay más allá. Tienen miedo. Hemos escuchado muchas historias de gente que se muere, que ve no sé qué tantas cosas, y regresa a la vida y luego después viene a contar cosas, ¿verdad?, que supuestamente vivió en su muerte. Hay otra razón también. Muchas veces le tenemos miedo a la muerte, hermanos, porque estamos muy apegados a la vida, estamos muy apegados a las personas, pero sobre todo estamos apegados a las cosas materiales. Estamos apegados a las cosas materiales, y muchas veces es el temor de nosotros. ¿Qué va a pasar de mi casa? ¿Qué va a pasar de mi coche? ¿Qué va a pasar de mi empresa? Yo no me quiero morir porque tengo muchos proyectos que realizar. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que todo eso es basura. Dice en el 2 de Pedro 3:10, dice: pero el día de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Sabías tú que por todo lo que te afanas, que por todo lo que luchas, sabías tú que el Señor lo va a quemar? Que va a ser destruido y que no lo vas a aprovechar en lo más mínimo. Va a ser destruido por manos de un Dios poderoso, que una y otra vez te dice que lo que el mundo te puede ofrecer es basura. Te lo dice una y otra vez, que te enfoques en las cosas espirituales. Te dice el Señor que haga riqueza en el cielo y no aquí en la tierra, que va a perecer. Pero como humanos muchas veces nos aferramos a ese carrito, a ese trabajo, a esa empresa, a esa casa, a ese coche, a esa propiedad, y lo atesoramos dentro de nuestro corazón. Ay, nos sentimos bien orgullosos de, no, yo tengo esto, yo tengo el otro, y no cabemos por un pasillo porque vamos súper anchos. No cabemos, sabiendo que todo esto es basura, hermanos. Es basura para el Señor. Por todo lo que te esfuerces en este mundo, el Señor lo tiene como basura. Y el mismo Señor, con sus propias manos y con su propio poder, lo va a destruir. Dice que lo va a destruir, dice que será todo quemado. Bienaventurados, dice este hermoso versículo, bienaventurados de aquí en delante los muertos que mueren en el Señor. Y lo dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La muerte, hermanos, para un hijo de Dios es una hermosa esperanza del fin de las aflicciones de este mundo. La muerte para un hijo de Dios, siempre cuando hablamos de la muerte lo tenemos como algo malo o como algo negativo, pero para un hijo de Dios es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es algo que es hermoso. La muerte para un hijo de Dios es una hermosa esperanza del fin de las aflicciones de este mundo. Es una hermosa esperanza. La muerte es un puente que nos va a llevar a abrazar al Señor, a ir a aquel lugar de reposo, a ir a aquel lugar eterno, a aquel lugar donde ya no habrá mancha ni arruga, a aquel lugar donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá todas estas cosas que nos agobian ahorita en la actualidad. Ya no va a haber nada de eso. Este mensaje, hermanos, nos debe traer consuelo para aquellos que permanecemos en Cristo. Nos debe traer consuelo, esa esperanza que un día vamos a cruzar ese puente hermoso y saber que vamos a llegar y ver al final a nuestro Padre hermoso que va a estar ahí esperándonos. Es algo que nos debe de alentar y nos debe de dar un consuelo a nuestras almas. Mientras el mundo teme la muerte, Dios nos llama bienaventurados a nosotros. Mientras que los de afuera les tienen miedo a la muerte, tienen miedo a morir. Tiene infinidad de planes que realizar en este mundo caído que va a ser destruido. Tiene infinidad de cosas que son más importantes. Mientras que el mundo tiene miedo a morir, nosotros, la palabra del Señor nos llama
bienaventurados. Bienaventurados, que es algo bueno. Vemos, ¿verdad?, que cuando se está escribiendo el Apocalipsis, vemos que está Juan en una circunstancia muy complicada. Si conoces un poco el contexto de cómo se escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, de cómo Juan fue aislado en ese lugar, cómo fue perseguido, ¿verdad?, cómo literalmente lo orillaron a ese lugar. Vemos que estas palabras, ¿verdad?, es algo hermoso, ¿verdad?, es algo que confortó incluso el corazón de Juan. No te preocupes, ¿verdad?, la muerte va a llegar a tu vida, pero no te preocupes, tus obras con ella siguen, van detrás de ti, tus obras junto contigo. Muchas veces el mundo nos arraiga a este lugar pensando que esto va a ser eterno. Esto no es eterno. Esto se va a terminar tarde que temprano. Tu casa, tu coche, tu familia, todo se terminará. Y al final de cuentas, ¿qué te vas a llevar de aquí? No te vas a llevar absolutamente nada. Qué hermoso para un hijo de Dios que tener la seguridad que al morir se va a encontrar con su Padre celestial. Ahora, ¿qué significa la muerte, hermano? Según la palabra del Señor, ¿qué significa la muerte? La Biblia enseña que la muerte no es el fin de la existencia, ¿verdad? Porque muchos piensan que llega la muerte, se muere la persona, y muchos tienen esa teoría que ahí se termina absolutamente todo. Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Dice que la muerte significa la separación del alma y del cuerpo, ¿verdad? Donde el alma va a la presencia del Señor inmediatamente y el cuerpo queda en ese lugar dormido. Así lo llama la Escritura. Y dice que el día del juicio ese cuerpo será levantado y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Pero dice que automáticamente al momento de morir tu alma se va con tu Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que diga yo no cuenta, lo que verdaderamente tiene validez y tiene solidez es la palabra del Señor. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y el polvo vuelve a la tierra como anteriormente era, lo dice, y dice, y el espíritu vuelva a Dios, que fue el que lo dio. El espíritu del alma vuelve con el Señor, y el cuerpo físico vuelve a la tierra. La muerte, hermanos, va a llegar tarde que temprano, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como algo muy lejano, personalmente hablando. No, ya cuando me hermana, hasta falta mucho, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sabemos. Hoy estamos, mañana, ¿quién sabe? Hemos conocido muchas personas que han estado entre nosotros y lamentablemente ahorita ya no están. La muerte es algo que va a llegar, sí o sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. Pero de que va a llegar, tengo la seguridad que va a llegar. No sabemos si va a llegar esta noche, no sabemos si va a llegar el día de mañana, no sabemos si va a llegar en un mes, en un año, en una década, no sabemos. Lo que sí sabemos y lo que debemos entender y comprender esta tarde es que debemos estar preparados para el día que llegue. Porque muchas veces no puede que en la muerte, cuando llegue, el espíritu de la muerte muchas veces puede que nos agarre o nos halle desprevenidos. Como aquellas vírgenes, ¿se acuerdan? Aquellas vírgenes no estaban preparadas. Puede ser que sea nuestra situación, que no estemos preparados para recibir la muerte y pensar que a lo mejor vamos a recibir la salvación y luego, ¿cuál es mi sorpresa? Que no soy salvo. Eso sería terrible. Eso sería terrible, verdaderamente terrible. Yo dentro de mi corazón me gustaría, ¿verdad?, que todos fuésemos salvos en este lugar, ¿verdad? Pero obviamente lo he dicho anteriormente muchas veces, eso no depende de mí, ¿verdad? Y hago otra pregunta, hermanos. ¿Por qué existe la muerte? Esto ya lo hemos visto anteriormente. ¿Por qué existe la muerte? Por el pecado, ¿verdad? La muerte existe por el pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, ¿verdad? Recuerde el pecado original. Ahí en el huerto del Edén, ahí es donde todo, como luego dicen, ¿verdad?, todo se derrumbó, y ahí fue donde entró la muerte. Entró por el pecado. La paga del pecado es
La muerte, ¿verdad? Habla de la muerte espiritual. La muerte, hermanos, no formaba parte del propósito original de Dios para la humanidad. La muerte es consecuencia de la desobediencia del hombre. Ahí en ese lugar no había muerte. Ya lo he compartido anteriormente, en ese lugar era perfecto. Ese lugar, la convivencia con nuestro Padre Dios, era plena, era completa. Dice su palabra ahí en Génesis que Él se paseaba en ese huerto, que había una comunión íntima con Adán y con Eva. La muerte entra después de la desobediencia. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Después de la muerte, indudablemente, viene un juicio. Viene un juicio, hermanos. Vamos a estar ahí en ese juicio. Vamos a estar sentados en el banquillo de los acusados. En ese juicio va a estar un abogado llamado Jesucristo. En ese juicio va a estar un acusador, ¿verdad? ¿Quién es el acusador? Es el diablo. Va a estar el acusador acusándote que eres un pecado y que mereces la muerte. Y va a estar un juez justo llamado Jehová de los ejércitos. Tú viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Vas a gozar de ese hermoso abogado que te va a defender, va a decir: alto, él ya no debe nada, ella ya no debe nada, yo ya pagué su culpa en la cruz del Calvario. Pero solamente aquellos que vengan a Él, y los que no vengan a Él no van a tener tiempo de defensa, van a ser acusados y van a ser condenados. Recordemos que la muerte solamente es por gracia, es un don que el Señor regala. La muerte, la salvación, no viene a través del bautismo. La salvación no viene por el bautismo, ya lo hemos visto. La salvación no es por obras tampoco, no es por obras. La salvación no es porque te vayas a una religión y te adaptes a esa religión, no, tampoco. La salvación no viene por ser buena gente. La salvación no se obtiene a través de purgar tus pecados en el purgatorio. Esa es una mentira que la Iglesia Católica Romana ha inventado. Está establecido, hermanos, que el hombre muera y después de esto viene un juicio. Todos vamos a morir tarde que temprano, ¿verdad? Y lo hemos visto, que se muere gente, ¿verdad? Y que cuando llega el espíritu de la muerte, no respeta absolutamente nada. No respeta edad, no respeta sexo, no respeta raza, no respeta cultura, no respeta clase social. Es que yo tengo mucho dinero y porque tengo mucho dinero, yo no me voy a morir. No llega la muerte y llega a fuerte parejo. A él no le interesa si tienes dinero o si no tienes dinero, o si andas arriba de un carro del año. A ella no le interesa lo más mínimo. A ella no le interesa. Ella llega, obviamente, gobernada a través de la soberanía hermosa del Señor, obvio. Y te vas. Ahora yo hago la pregunta: ¿estás preparado para ese día que venga ese espíritu de la muerte y que el Señor te haya permitido que tu tiempo se termine en esta tierra? ¿Estás preparado para ese día? Porque debe de haber ciertas características y ciertas cualidades para poder ser aprobados ante el Señor. Como lo he dicho anteriormente en las predicaciones pasadas, sí, el Señor queremos que sea nuestro Salvador. Todos queremos que sea nuestro Salvador. Es mi Salvador. Pero ya cuando se trata de que sea nuestro Señor, ahí todo se acaba. Porque si tú declaras que tu Señor es porque te vas a someter y te vas a sujetar a Él. No te vas a sujetar a tus deseos ni a lo que tú quieras. Te vas a sujetar a Él, obviamente, a través de su palabra. Queremos que sea nuestro Salvador. Y dirían cómo es una ironía que no cuadra. Si queremos nomás lo bueno. Pero cuando se trata de responsabilidad, cuando se trata de aquí para allá, ¿verdad? Tenemos el espíritu, el síndrome del asadón. Nada más queremos, ¿verdad?, los beneficios del Señor y todo lo que la Biblia dice, que yo voy a ser exitoso y que el Señor me va a cuidar y que me va a confiar en Él y Él hará, y todo lo abrazamos. Pero cuando se trata de adquirir esa responsabilidad por el Señor, ahí sí ya no estoy escuchando muy bien. Trata, hermanos, de entregarnos plenamente y completamente al Señor. Y que verdaderamente Él sea nuestro amo y nosotros seamos sus siervos. Y no sea solamente de palabras, sino que sea día con día. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, doblemente felices. Dice 1 Tesalonicenses 4:13.
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se diga cómo hace un contraste aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que dice, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te entristezcas como aquellos que verdaderamente no tienen esperanza. Por eso muchas de las veces los que hemos asistido a un funeral, cuando aquella persona que está en ese cajón, en ese lugar, sabemos nosotros que tuvo una vida piadosa y vino a Cristo en arrepentimiento y fe. Por una parte hay dolor en nuestro corazón porque ya no le vamos a ver en este mundo caído, pero por otra parte hay una felicidad completa y plena porque sabemos para dónde va. Sabemos y tenemos la seguridad y la certeza cuál es su destino. Sabemos que su cuerpo ahí está inerte en ese cajón. Sabemos, ¿verdad?, que solamente duerme, como dice la palabra del Señor, pero sabemos que en el momento que Él falleció, que Él se murió, tenemos la seguridad plena y certera que Él está con su Padre, que Él ya llegó a la meta. Pero la gente del mundo siempre ve este suceso, incluso hasta nos tachan como de locos, ¿no? Porque muchas veces estamos cantando, contentos, alabando al Señor, porque Él ya se graduó, porque Él ya llegó a la meta, ya está graduado. Y luego dice la gente, ¿verdad? Estos no, como que no coordinan muy bien, están locos, porque están contentos porque se murió. ¿Cómo es eso? Obviamente hay tristeza, pero es más el gozo de saber que está en la presencia de su Padre. Es el más el gozo de saber que Él ya no va a sufrir las inclemencias de este mundo caído. Es el más el gozo, saber, de tener la certeza que Él ya llegó. Muchas veces deberíamos de tener, en lugar de tenerle miedo a ese lugar, deberíamos desearlo, el graduarnos, el llegar al final y verdaderamente estar en la eternidad con nuestro Padre. Pero no lo deseamos y muchas veces no lo anhelamos porque amamos y estamos arraigados a este mundo caído. Estamos arraigados a este mundo caído. ¿Recuerda cuando la familia de Lot salió de Sodoma y de Gomorra? Nos sacaron los ángeles. ¿Se acuerda de esa historia que viene en la palabra del Señor? Que les dieron una indicación nada más. Corran y no volteen para atrás. Corran y no volteen para atrás. ¿Dónde voltea la esposa de Lot? Y en ese momento inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Y se dice por estudiosos que la estatua de sal todavía sigue ahí en ese lugar. Y digo, ¿por qué volteó? ¿Por qué volteó? Porque extrañaba lo que estaba dejando en aquel lugar. Obviamente, vemos, ¿verdad?, que en el contexto de esta historia dice que desde el más chico hasta el más grande había depravación total en ese lugar. Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Obviamente ella muy probablemente dejó familia en ese lugar. Muy probablemente dejó muchas cosas que verdaderamente le regaban. Pero en ese momento los ángeles decían, no corran de este lugar, porque este lugar va a ser destruido. Y le voy a dar una instrucción, no volteen para atrás. Y muchas de las veces como hijos de Dios seguimos volteando para atrás. Seguimos viendo lo que el mundo nos ofrece, seguimos arraigados a este mundo pecaminoso y caído. Queremos seguirlo abrazando como si fuese algo que nunca vamos a soltar. Déjame decirte que ese mundo, esa cosa que te mantiene ferviente, abrazándola ahí, va a ser destruida. Y va a ser destruida por las manos del Señor. Va a llegar el Señor y va a destruir absolutamente todo. Ahora yo les hago una pregunta, ¿verdad? ¿La muerte de un ser querido produce tristeza para nosotros? El que se muera un ser querido produce tristeza para nosotros. Claro que sí. Claro que sí. ¿Alguien se acuerda del versículo más corto de la palabra del Señor? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró el Señor? Y Jesús lloró, pero lloró por la muerte de Lázaro. ¿El Señor amaba a Lázaro? Claro que amaba a Lázaro. Y el mismo Señor Jesucristo, en su forma como humano, Él mismo saca ese sentimiento y llora por Lázaro, porque verdaderamente le podía mucho el que se haya muerto. Lázaro
le dolía lo más profundo de su corazón. Y como hijos de Dios, claro que nos va a doler, hermanos. El que muera un familiar, un ser querido, nos va a doler. Y muchas veces no vamos a poder evitar las lágrimas porque está el dolor en nuestro corazón. Pero también debe de haber un gozo. Debe de haber un gozo. Debe de haber algo que nos consuela de saber que solamente está durmiendo esa persona y saber que lo vamos a volver a ver un día en la presencia del Señor. El mismo apóstol Pablo, Filipenses 2:27 dice, hermanos, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En el contexto de estas palabras del apóstol Pablo, él está hablando de Epafrodito, bueno, así. Él está hablando porque estaba enfermo, y lo aclara ahí, ¿verdad? Que estuvo a punto de morir, y termina diciendo el versículo, ¿verdad? Dice, no solamente tuvo misericordia de él, tuvo misericordia también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él habla, ¿verdad? Habla que si él hubiese muerto, hubiese tenido una gran tristeza. Y claro que cuando un ser querido, cuando alguien que amamos en este mundo muere, claro que hay tristeza en nuestro corazón, claro que hay tristeza, pero también debe de haber gozo. Tenemos la certeza y la seguridad que murió Cristo, hay gozo también, porque sabemos que le vamos a volver a ver, sabemos que Él no va a entrar a la muerte segunda. Digo que hay una muerte segunda, ¿verdad? Después de la primera muerte hay una muerte segunda, es una muerte eterna en el castigo eterno, ¿verdad? Pero yo digo, pero ¿qué de aquel que muere en Cristo, ¿verdad? Porque podemos ver a una persona, hemos visto contextos de un funeral donde casi la mayor parte de la familia, o el 90% de la familia no es cristiana, ¿verdad? Por esas otras religiones, y que la persona que muere era una persona fiel al Señor. Hemos visto ese contexto muchas veces. Que la persona que está ahí en ese cajón, ¿verdad? Era una fiel o un fiel servidor del Señor. Y estuvo predicando hasta el día que Él murió y partió. Pero vemos que la mayor parte de su familia nunca vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Los dos contrastes, ¿verdad? Vemos que aquella persona ya está en un lugar donde está alabando a su Señor y está doblemente feliz, ¿verdad? Y acá vemos a todas las familias, ¿verdad? Tristes y llorando. Y en ese contexto yo digo, pero ¿qué de aquel que muere en Cristo? ¿Qué de aquel que está en ese cajón, en ese lugar? Porque acá afuera pues, la gente está llorando y está triste, y muchas veces reprochándole al Señor porque se lo llevó. Yo digo, pero ¿qué de aquel que está allá con el Señor? ¿Qué de aquel que ya llegó? Y muchas veces esta actitud, hermanos, es porque somos egoístas. Somos egoístas. Queremos que siga aquí en este mundo sufriendo, creyendo que lo mejor que nos puede pasar como hijo de Dios es el encontrarnos con Él. Queremos que siga en este mundo caído con enfermedades, con sufrimientos, con aflicciones. Queremos que siga en este mundo sufriendo justamente con nosotros. Y muchas veces el egoísmo nos lleva a eso, a tenerlo aquí todavía afligiéndose más y más. Pero ¿qué de aquel que fue en Cristo, verdad? Dice la palabra bienaventurado, significa verdaderamente feliz, dichoso, bendecido o favorecido por Dios. Es algo muy especial. Cuando el Señor dice bienaventurado, está diciendo algo muy especial. No describe una felicidad que es pasajera, claro que no, sino que describe una felicidad gozosa del favor y de la aprobación del Señor. Es algo que es hermoso. Ahora, cuando una persona muere en Cristo, hay varios beneficios y se los voy a compartir. Uno de ellos, ¿verdad?, es que sus pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo. Y esto puede buscarlo ahí en Efesios 1:7. El segundo beneficio es que al morir pasa a estar inmediatamente en la presencia del Señor, y esto lo puedes ver en 2 Corintios 5:8. El otro beneficio es que tiene esperanza segura de la resurrección para una vida eterna. Tiene una esperanza segura, ¿verdad?, para la resurrección, ¿verdad? Dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos
resucitamos juntamente con Él. Y alguien que muere en Cristo tiene esta seguridad que va a resucitar en el día postrero. La otra es que no sufrirá de condenación, y esto lo podemos ver en Romanos 8:1. Estas son los beneficios, las bendiciones que tenemos al morir con Cristo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no oír la palabra del Señor y morir sin Cristo? ¿Verdad? También hay consecuencias. La primera consecuencia es que esa persona que muere sin Cristo será juzgado conforme a sus obras y será separado toda una eternidad de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:11, puede buscarlo. La siguiente consecuencia es que permanece en sus pecados porque lo rechazó al Señor, que era el único que tenía la capacidad de limpiar esos pecados. Permanece con sus pecados vigentes. Todos los pecados y las maldades que hizo están vigentes hasta el día de juicio y va a ser juzgado por sus pecados. Esto lo puede buscar en Juan 8:24. La otra consecuencia es que enfrentará el justo juicio de Dios. Hebreos 9:27. La última consecuencia, y esto es terrible, es que esa persona también resucitará, pero para juicio y para condenación. También va a resucitar esa persona, pero va a resucitar para juicio y para condenación. Eso lo puede ver en Juan 5, el 28 y el 29. Es palabra del Señor. Se fija cómo las dos características, las dos consecuencias son muy distintas la una a la otra. Se fija todas las bendiciones que adquirimos cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y vivimos por Él y para Él. Todas las bendiciones son hermosas, pero también las consecuencias de no escuchar la palabra del Señor, de verdaderamente no venir en arrepentimiento y fe. Las consecuencias son terribles. Son terribles porque al final de cuentas habla de un juicio justo, donde esa persona será condenada. Yo tengo un dicho, hermanos, y este dicho dice así: la verdadera tristeza no es que la gente muera. La verdadera tristeza es cuando alguien muere sin Cristo. Es un dicho que yo lo compuse. La verdadera tristeza no es que la gente muera. Usted ve los periódicos y todos los días muere gente. Todos los días. Ahorita andan mucho de moda los muchachos que andan en las motos. Todos los días salen los motociclistas que se tampó un poste, que se lo llevó un camión, que sí, todos los días. Si por ahí su hijo quiere una moto, no se la compre, por favor. Todos los días salen tragedias de muchachos en las motos. Todos los días. Y como dice este dicho que compuse yo, la verdadera tristeza no es que la gente muera. Que todos los días muere gente, de enfermedades, de accidentes. La verdadera tristeza es cuando esa gente muere sin Cristo. Eso es lo que es terrible. Y cuando alguien muere sin Cristo, debería de darte un gran pesar dentro de tu corazón, y esa muerte de ese incrédulo debería de llevarte a predicar más y más la palabra del Señor para que más y más gente llegue al arrepentimiento. Recordemos que nosotros como humanos no tenemos poderes sobrenaturales para hacer entender a las personas. No, el que tiene el poder vivo y eficaz es la palabra del Señor. Es a través de la locura de la predicación. Es como la gente puede convertirse y convencerse de pecado a través del Espíritu Santo. Si fuera por nosotros, hermanos, ¿qué? ¿Verdad? Yo creo que todos haríamos ese esfuerzo, ¿verdad? Así que pudiéramos, ¿verdad? Obviamente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es cada día, cada momento donde estemos, debemos predicar la palabra del Señor. Eso es lo que sí podemos hacer. A cada momento, a cada instante, prediquemos la palabra del Señor. Recordemos que absolutamente nadie se escapará del juicio justo del Señor. En este mundo hay muchas personas que se escapan del juicio terrenal y viven años, incluso hasta mueren sin pagar sus condenas. ¿Se ha visto usted casos especiales? Muchas
canales estos de Discovery, que no sé qué, que son casos sin resolver, donde una persona loca se agarró matando gente y nunca lo hallaron, y infinidad de cosas que pasan, y nunca hay un juicio terrenal. Pero adivina qué, nadie nos podemos escapar del Señor. Absolutamente nadie, por muy listo que se sienta, no se podrá escapar del juicio del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Están desnudas, todo lo que tú haces a escondidas de los hermanos, a escondidas de tu esposo, de tu esposa, a escondidas del mundo en general, todo lo que tú haces a escondidas, están expuestas, están desnudas ante los ojos del Señor. Absolutamente todo. No te puedes esconder de Él. Por mucho que te creas inteligente o que creas que eres muy astuto, déjame decirte que todo eso que tú escondes, un día será puesto a la luz y serás juzgado por eso. Veíamos en el libro que estuvimos viendo en las células, veíamos en este libro un ejercicio que nos daba el expositor. Yo creo que todos lo vimos, ¿verdad? Los que estuvimos viendo este libro. Y decía que imagináramos un poco, ¿verdad? El que todos nuestros pecados y las cosas más vergonzosas que hemos pensado fueran expuestas en una pantalla gigante donde todas las personas que están en ese lugar las pudieran ver. ¿Cómo te sentirías? Decía el expositor, ¿verdad?, que hiciéramos este ejercicio, que nos imagináramos una pantalla grande de todos los pensamientos que hemos tenido malos ante el Señor y que fueran expuestos en ese lugar. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría muy mal, verdaderamente avergonzado. Déjame decirte que ese día va a llegar. No es una analogía ni es algo que... No, verdaderamente va a llegar ese día donde te vas a presentar al juez justo y ese día va a ser puesto. Todo lo que hiciste tú malo va a ser puesto y vas a ser juzgado por cada uno de los pensamientos y pecados que cometiste en este mundo. No es algo que sea imaginativo, no es algo que verdaderamente va a ser real. Y lo dice la palabra del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Todas están desnudas y abiertas. Por mucho que te hayas escondido de tu esposo, de tu esposa, ese día va a ser abierto absolutamente todo. Por mucho que te hayas escondido del pastor y de los hermanos, y que hayas pasado desapercibido porque tú eres muy inteligente, déjame decirte que eso no te va a servir de absolutamente nada, porque del Señor absolutamente nadie se puede escapar. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. La respuesta. Es la respuesta, ¿verdad? Si verdaderamente no has llegado a los pies de Cristo, esta es la respuesta y la solución para tus problemas. Es la solución para todo, ¿verdad? Yo les comentaba en la predicación pasada que cuando vienes a los pies de Cristo, ¿verdad?, eres regenerado de una forma muy hermosa y sobrenatural, donde el Espíritu Santo hace esa obra perfecta en ti. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, eres otra persona. Y compartía anteriormente que muchas doctrinas cerradas dicen que todos tus problemas se van a terminar y que no sé qué tanto, ¿verdad? No sé si recuerdas. Pero déjame decirte que el problema principal que tienes es solucionado cuando pasa esta hermosa experiencia. El problema principal, y tu problema principal es que estás separado del Señor por el pecado, que eres un pecador. Ese es el problema principal que tiene el ser humano. No puedes llegar a Cristo porque eres un pecador. Tienes que ser limpiado por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús para ser acerco al Padre. Sin este proceso no puedes
que vas a tener una casa quién sabe dónde, y te prometen todas esas doctrinas cerradas y herejes, te prometen puras cosas terrenales, antibíblicas, porque ni siquiera es bíblico eso, antibíblicas. Dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. El problema principal que te soluciona el Señor es tu muerte. Te trae de la muerte a la vida. Es el problema principal del ser humano. Y ya con que te haya solucionado esto, déjame decirte que te solucionó absolutamente todo. Te soluciona todo, todo, todo. Te soluciona el Señor. Al momento de regenerarte, al momento de sentir esa presencia del Señor en tu vida, al momento de tener esa guía hermosa a través del Espíritu Santo, déjame decirte que te soluciona absolutamente todo. Lo material no importa, no importa la casa, no importa el coche, lo que importa es que ahora estás vivo. Después de estar muerto en tus delitos y pecados, ahora tienes vida. Tienes vida en abundancia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero tenemos esa paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús no hay más. No hay más caminos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a la presencia del Señor si no es por la vía, si no es por el camino, si no es por la senda llamada Jesús. Nadie puede llegar. ¿Cómo es que un pecador se puede salvar? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede salvar? Es únicamente por la gracia del Señor. No es como que tengas que hacer 10 puntos para la salvación. No, es por la gracia del Señor. El anhelar la presencia del Señor en tu vida, el estar arrepentido, es verdaderamente pedirle perdón al Señor porque lo has ofendido, lo hemos ofendido. Hay una doctrina que aconteció hace muchos años. Esta doctrina se llama pelagianismo. Su autor que la sacó se llamaba Pelagio, pero se llama pelagianismo. Esta doctrina es una doctrina errada y mentirosa, ¿verdad? Que hablaba y sus principales argumentos decía que esta doctrina negaba el pecado original y sostenía que el pecado de Adán solamente afectó a Adán y a sus descendientes, y que sus descendientes nacen moralmente neutros o buenos, o no con una naturaleza pecaminosa. El mentado Pelagio decía esto, que nomás los únicos que afectó fue Adán y a Eva, nada más. Y ya de ahí para el real o sus generaciones nacían neutros o buenos, ¿verdad? Y que no nacían con una naturaleza plenamente pecaminosa. También le argumentaba que el hombre puede obedecer perfectamente a Dios por su propio libre albedrío. Creía que el ser humano tenía la capacidad neutral de elegir entre el bien y el mal y vivir sin pecado si él así lo decide. Usted sabía que el libre albedrío ni siquiera viene en la palabra del Señor. ¿Usted sabía eso? No es bíblico el libre albedrío. Ni siquiera viene en la palabra del Señor. Romanos dice que no quiere ni puede. Que no quiere, ¿verdad? A la una se desviaron, se hicieron inútiles. No hay justo ni a un uno, dice el libro de los Romanos. Pero este mentado Pelagio, ¿verdad? Dice que no, el hombre tiene la capacidad de tener libre albedrío, que el hombre puede decidir entre el bien y el mal. Algo muy contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es muy contrario. El libre albedrío, una persona que está muerta no existe. El libre albedrío, de cierta manera, estaba vivo con Adán y con Eva, y está vivo con las personas que vienen a Cristo. Pero el libre albedrío de una persona que no tiene a Cristo está muerta, está inerte, no quiere ni puede. No existe el libre albedrío de una persona que no tiene a Cristo, porque no quiere ni puede. A la una se hicieron inútiles, dice el libro de los Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a la una se hicieron inútiles. Dice este mentado Pelagio, dice, la gracia de Dios
no es indispensable para la salvación. Fíjese qué herejía tan grande. Dice que la gracia de Dios no es indispensable para la salvación, ¿verdad? Para Pelagio la gracia ayudaba, pero no era absolutamente necesaria. El hombre podía alcanzar la justicia mediante el esfuerzo y la obediencia, se hace las obras. Fíjate cómo muchas de las veces abrazamos herejías que son doctrinas de hombre, que ni siquiera son doctrinas bíblicas, porque nos las enseñaron, porque nos dijeron, porque así me enseñaron, porque mi abuelito, porque mi tatarabuelito, mi bisabuelito. No cuenta lo que diga el ser humano. El ser humano siempre se va a desviar y va a errar. Lo que cuenta es lo que dice su Santo Espíritu a través de la palabra del Señor, lo que tiene peso y cuenta. El humano, se los he dicho muchas veces, el humano es experto y muy bueno, pero para errar. Es para lo único que sirve el humano, para equivocarse, para errar, para desviarse y para inventar mil caminos, cómodos para él, obviamente, hermano. Cómodos para él. El humano, tú le sobas el lomo y le dices que un camino es muy bueno. No, tú compórtate como tú quieras. Vive tu vida, eres joven, ¿verdad? Es el dicho de los papás que tienen jóvenes ahorita en la actualidad. No, pues el que viva su vida es un joven. Tú ya fuiste joven, tú ya disfrutaste. Que viva su vida, está joven. Que el humano lo que sabe hacer perfectamente es equivocarse y errar. Ya después el joven ve su vida, hace de su vida un desastre, después por un accidente, por una mala decisión de ese joven, lo lleva a la muerte, está encabonado y después está renegando y reprochándole al Señor, siempre y cuando tú mismo fuiste partícipe de esa decisión de ese joven mal hechas. Nunca te dejaste guiar por la palabra y al final de cuentas estás reprochándole al Señor porque murió. Bien, ¿cómo somos? Muchas de las veces decimos cosas que no tienen sentido, incoherentes, muchas de las veces decimos incoherencias, que no tienen lógica ni sentido. Muchas de las veces son cosas que son consecuencias mías, y luego es raro, quiero echarle la culpa a alguien. Pues Dios, el que tiene la culpa, sabiendo que el culpable soy yo nada más y nadie más, ¿verdad? Este Pelagio decía eso. Decía que el hombre podía alcanzar justicia mediante el esfuerzo y la obediencia. Él abrazaba esto. Estas personas dicen que van a ir al cielo por ser buenas gentes. Y a veces pensamos que por las obras, ¿no? Ya hice mi obra del día. Y hasta muchas veces muchas personas lo afirman, ¿no? Dicen, no, ya te ganaste el cielo. Sabiendo que es una gran mentira eso, hermanos. Siguiente argumento que decía Pelagio. Pelagio decía que los niños nacían totalmente inocentes, que en ellos no había pecado. Ese mentiroso Pelagio decía esto. Y decía que él negaba el pecado original, afirmaba que los bebés no nacen culpables delante del Señor. El Pelagio ese decía eso. Bueno, entonces si no nacen culpables, yo hago una pregunta. ¿Por qué Cristo nació de una forma diferente, pues? Si un bebé nace con pecado original a través de Adán, heredado por Adán, ¿por qué Cristo nació de una forma diferente? En toda la humanidad, el único que ha nacido de una forma diferente es Jesucristo, nada más. Fue el único. ¿Por qué Jesucristo? Si decía el Pelagio ese, que todos nacían sin pecados, y que todos los bebés nacían sin pecados, entonces ¿por qué Jesucristo nació de una forma distinta, pues? Que verdaderamente todos, cuando se refiere en el libro de los Romanos, hermanos, que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno, se refiere a todos, literal. A toda la humanidad, a todas las generaciones después de Adán, a todos los que han vivido en este mundo, son pecadores. No hay justo ni aún uno, lo dice. El único que no fue pecador fue mi Señor Jesucristo. Por eso Él nació de una forma distinta. Por eso Él no fue concebido naturalmente como concibe el humano. Él fue concebido, fue escogido un vaso especial para Él. Y fue concebido a través del Espíritu Santo. No hubo pecado en Él en lo más mínimo desde que nació hasta que murió. Fue obediente hasta la muerte. Por eso Él nació de una forma distinta. Y ahí es más, todos los que nacemos de una forma natural, traemos el pecado
pecado, arraigado de Adán. Lo vemos arraigado sí o sí. Está impregnado en nosotros. Y lo dice una y otra vez la palabra del Señor. ¿Cómo es que un pecador, hermanos, puede salvar su alma? Principalmente un pecador va a salvar su alma por escuchar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. El día de hoy estás oyendo palabra del Señor. El día de hoy estás oyendo, ¿verdad? No estás oyendo mis ideas ni mis experiencias personales, no sirven para nada. Si acaso muchas de las veces las utilizo solamente es para ilustrar lo que nos está diciendo la palabra del Señor, pero no tienen validez en lo más mínimo. Lo que verdaderamente cuenta es la palabra del Señor. Y el día de hoy el Señor te está dando el privilegio de escuchar una palabra fiel y verdadera. Y el hombre, el humano, se puede salvar solamente a través de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, dice el Señor en su palabra, que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo del corazón, y dice que es la que verdaderamente hace el cambio en la vida del ser humano. No son las experiencias, no son las visiones ni los sueños, no es absolutamente nada de eso. Es la palabra del Señor la que quiere soporte y validez. Es la predicación de la palabra, es la que va a salvar a las personas. Esto lo podemos ver ahí en Romanos 10:14. Después de escuchar la persona, la palabra del Señor, el que empieza a hacer la obra en esa persona, adivinen quién es. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y esto lo puedes ver en Juan 16:8 y en Ezequiel 36:26. Muchas las veces decimos, ¿verdad? Erróneamente, ¿verdad? Decimos, no, es que yo soy cristiano porque un día escuché la palabra del Señor y yo elegí al Señor. Yo elegí al Señor. Tuve la oportunidad de rechazarlo, pero fui bien buena gente y lo elegí. Déjame decirte que si verdaderamente eres un hijo de Dios, Él te eligió primero a ti antes de que tú tuvieras vida. Antes de que tú tuvieras conciencia, antes de que vinieras de la muerte a la vida, el Señor ya te había elegido. El Señor es el que nos elige, hermano. No lo elegimos nosotros a Él. Ahora, esto puede ser muy contradictorio. Bueno, pues entonces no voy a hacer nada, voy a esperar a que me elijan. No, hermanos. También está la responsabilidad humana, la conciencia de nosotros. Si estamos escuchando palabra del Señor y si nuestra conciencia nos está diciendo que verdaderamente es verdad lo que estamos escuchando, debe de haber un cosquilleo en nuestro corazón y debe de haber algo que nos atraiga al Señor. ¿Cómo está eso? Debe de haber algo que nos lleve a Cristo. Si estás sintiendo ese cosquilleo en tu corazón o ese deseo por conocer más al Señor, es porque tal vez el Señor está iniciando una obra en tu vida y en tu corazón a través del Espíritu Santo. Podemos ignorarlo y pasarlo desapercibido, y solamente lo que va a acarrear esa palabra para nuestra vida es juicio nada más. Como podemos ignorar, ¿verdad? Y decir, no, es que el hermano es fanático, el hermano está loco, es religioso. No, hermano, es palabra del Señor. Recordemos que la religión y la religiosidad es impuesta por los humanos. La palabra del Señor no, la palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva y eficaz, que convence de pecado. Ahora, cuando el Espíritu Santo hace esta acción en el pecador, ¿verdad?, que lo atrae, que lo lleva a Cristo, el pecador responde con fe y con arrepentimiento. Confía en Jesucristo como su único y su suficiente Salvador y se aparta de su pecado. Es una respuesta real, pero también es un regalo hermoso del Señor. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:8 y en Hechos 11:18. Ahora, después de esto, pasa algo muy hermoso, donde Dios justifica al creyente. Él lo declara justo al pecador por la justicia de Cristo, ¿verdad? Por ahí hace unos domingos, ya tiene varios domingos, que compartió una predicación que se llama doble imputación. ¿Sí se acuerda de ella? Doble imputación. Esta predicación va enfocada en cómo
nuestra maldad fue traspasada a Cristo y como la justicia de Cristo a través de la cruz de Calvario fue impuesta a nosotros. Se imputa nuestro pecado a Jesucristo y la justificación y la justicia de Cristo se imputa hacia nosotros. Por eso se llama doble imputación. Somos justos, pero no somos justos por nosotros mismos. Somos justos porque Cristo nos hizo justos en la cruz de Calvario. Y lo he dicho muchas veces, cuando Cristo te ve a ti, no te ve a ti. Cuando Dios Padre te ve a ti, no te ve a ti. Ve a su Hijo, ve a Cristo. Porque si te viera a ti, olvídate. Si te viera a ti, olvídate, estamos fritos. Gracias al Señor porque abrazamos a Cristo y ahora ya no nos ve a nosotros. Ahora ve a Jesucristo. Por eso Dios justifica al creyente, ¿verdad? Y después de ello, el Señor lo adopta y lo santifica. Lo adopta, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que dice ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Y a los que le recibieron, ¿verdad? Fueron adoptados, hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios cuando verdaderamente venimos a los pies de Cristo. El Señor lo adopta y lo santifica. El creyente pasa de ser a ser hijo de Dios y comienza una vida en crecimiento y en santidad. Esto lo puedes ver tú en Gálatas 4 al 7 o Filipenses 2:12. Después de ello, cuando ya eres un hijo de Dios, creces espiritualmente. El Señor ya te adoptó, ya estás en una vida santificándote día con día. Después de ello dice que el Señor nos va a perseverar hasta el fin. Él preserva hasta el fin. Él te va a guardar hasta el día de su venida. Quien ha sido verdaderamente salvo será guardado por el poder de Dios. Esto lo podemos ver en Juan 10:27. El Señor nos guarda, el Señor nos da la fortaleza. El Señor día con día aumenta nuestra fe. El Señor nos pone el querer como el hacer en nuestros corazones para buscarlo de día y de noche. Él nos perseverará hasta el fin, hasta que Él venga o hasta que muramos. Cuando morimos, hermanos, en Cristo, somos bienaventurados los muertos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el versículo ahí más abajo que descansarán de sus trabajos. Ellos descansarán de sus trabajos. Ahora, yo le hago una pregunta. Después de una larga jornada de trabajo, ¿cómo es que llega aquel hombre, verdad? Después de haber trabajado de 10 a 12 horas, un trabajo tal vez pesado, no sé, ¿cómo llega el hombre al hogar? Llega cansado, llega sucio, llega fatigado, esperando, ¿verdad? Muchas veces he llegado yo a mi casa cansado y muchas veces mejor prefiero descansar que comer. Me dice mi esposa, ya está lista la comida y ahora que no voy a comer, yo estoy cansado y la verdad prefiero descansar que estar comiendo. Porque es el deseo de llegar a nuestro hogar, ¿verdad? A nuestra cama, a nuestro lugar cómodo y descansar después de una larga jornada de trabajo. Es una ilustración de cómo verdaderamente vamos a llegar a aquel lugar hermoso después de la fatiga de esta vida en este mundo. Vamos a llegar sucios, ¿verdad? Porque en este mundo sigue habiendo pecado y nunca vamos a ser perfectos como nuestro Señor Jesucristo. Claro que no. Estamos luchando día con día por buscar la santificación, pero nunca lo vamos a lograr. Pero sí vamos a seguir luchando, claro que sí. Y nunca lo vamos a lograr porque en este mundo siempre va a haber pecado y mientras que estemos en esta carne humana vamos a seguir siendo pecadores y vamos a seguir fallando. Obviamente con una lucha constante, ¿verdad? Tampoco me voy a agarrar de ahí. No, pues no soy un pecador y voy a pecar deliberadamente, ¿no? Si tienes ese concepto es porque tal vez a lo mejor el Señor no ha hecho nada en ti. Pero si luchas día con día con el pecado, es porque verdaderamente el Espíritu Santo pone esa lucha en tu corazón. ¿Vamos a llegar a ser perfectos? Lo repito, claro que no. Claro que no vamos a llegar. Y vamos a llegar sucios como aquel trabajador que llega a su hogar con el deseo de bañarse para tener un sueño tranquilo y a gusto, con el deseo de llegar a aquel lugar seguro de descanso, aquel lugar donde él se siente agradable, aquel lugar
¿verdad? Donde nos sentimos muy bien, ¿verdad? Lo he compartido en otras ocasiones, ¿verdad? Muchas de las veces salimos de viaje o de ocasiones. Y nunca se compara la cama de los hoteles ni de ninguna otra casa a nuestra cama. Nunca se compara. Pero a lo mejor la cama de nosotros puede estar un poco ahí de forma, ¿verdad? Ya tiene hasta tu forma, yo creo, ¿verdad? Ya tiene mi forma. Pero déjame decirte que nunca se compara el colchón del mejor hotel y el colchón de una casa, de un Airbnb, de una casa de renta. Nunca se compara el colchón que tienes en tu casa. Lo extrañas. Verdaderamente lo extrañas después de 3-4 días. Verdaderamente lo deseas, lo anhelas. Sí, vamos a estar en aquel lugar, vamos a anhelar el llegar a ese lugar de confort, a ese lugar donde no habrá más llanto ni más dolor, a ese lugar donde estaremos plenamente con el Señor. Debe ser nuestro deseo. Seremos totalmente purificados. Ya no habrá más pecado en nosotros, ya no habrá egoísmo, ya no habrá idolatría ni envidia. Descansaremos de las consecuencias del pecado. Descansaremos totalmente de las consecuencias del pecado. Descansaremos de las murmuraciones, descansaremos de aquellos ataques del enemigo, que está ferviente, luchando todos los días porque caigas, te pone una tentación, te pone otra y le busca por un lado y por otro. Descansaremos de esa lucha espiritual. El Señor decía: no le tengas miedo al que mata a la carne, al humano, a la vida. No le tengas miedo a ese. ¿Qué miedo a aquel que mata al espíritu? Aquel que mata la vida, aquel que mata la luz. Tenle miedo a aquel. Descansaremos, hermanos, de las enfermedades, del cansancio, de todo lo que nos agobia en esta vida. Y lo más hermoso es que llegaremos a aquel lugar, dice este versículo hermoso en Apocalipsis, que sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, donde daremos cuentas. Hemos visto predicaciones que nos ha compartido nuestro hermano Israel a través de los domingos, y hemos visto que desde la vida, desde este mundo, siempre tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas a la iglesia. En un trabajo tenemos que dar cuentas de nuestro trabajo. En una escuela tenemos que dar cuenta de lo que hemos aprendido. En todos lados tenemos que dar cuentas. Pero te fijas que una naturaleza muy peculiar del ser humano es que no le gusta dar cuentas a nadie, porque se cree autónomo y autosuficiente. El ser humano se cree autónomo y autosuficiente. Y vemos que a lo largo de la historia, en todos los aspectos, se tienen que rendir cuentas. ¿Cómo no vamos a rendirle cuentas alrededor del universo y absolutamente todas las cosas? Al dueño y amo y Señor de todo. Claro que rendiremos cuentas. Claro que sí, ¿verdad? Y termina diciendo el texto: de todo lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué hermoso sería, ¿no?, que llegáramos a aquel lugar y que rindiéramos cuentas, ¿verdad? Y que nuestras cuentas fueran cuentas buenas. Ahí sería algo hermoso, igual será algo hermoso. Porque sus obras con ellos siguen. Esas cuentas hermosas van a seguir juntamente contigo. Lo que hiciste por buscar al Señor te va a perseguir una eternidad. Aquella vez que estabas en la tarde predicando de la palabra del Señor, haciendo la voluntad de Él, te va a perseguir por toda una eternidad. Aquellas veces que luchabas con tu carne para ir a glorificar el nombre del Señor en la iglesia, te va a seguir por una eternidad. Aquella vez que luchabas con tus hijos porque no querías ir a Cristo y que les decías que no, te va a seguir una eternidad. Aquella vez que luchaste con tu esposo por predicarle de la palabra, te va a seguir toda una eternidad. Todas estas maravillas hermosas van a ser por toda una eternidad.
eternidad. Aquella vez que le dijiste que no a tu hijo porque quería ir a un baile, tú por ser obediente al Señor, le dijiste que no. Y él por su inexperiencia, por su inmadurez, renegó y se enojó. Y tú preferiste obedecer al Señor antes que ser doblegado por tu hijo. Te va a seguir toda la eternidad. Todas las veces que has tomado decisiones poniendo en primer lugar al Señor, te van a seguir toda una eternidad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Sus obras con ellos siguen. Cada cosa hecha por el amor a Cristo será recompensada por más pequeña que sea. Cada cosa que hayas hecho en este mundo por amor al Señor Jesucristo tendrá una recompensa. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Miren qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es cada vez que te esfuerzas. Qué hermoso es cada vez que le dices no a la carne. Qué hermoso es cada vez que cargas esa cruz que te demanda el Señor. Qué hermoso cada vez que tú eres un sacrificio vivo y te esfuerzas por agradar a tu Padre. Tiene una recompensa muy hermosa. Es una delicia. Es un gozo que vas a vivir por toda la eternidad. Y lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Voy a compartir un dicho que dijo Charles Spurgeon en cuestión a la muerte. Charles Spurgeon dijo en cuestión a la muerte, dijo esto: la muerte del creyente no es una derrota. El mundo piensa que es una derrota, que todo se acabó, ¿verdad? La muerte del creyente no es una derrota, sino la entrada a la presencia de Jesucristo. El temor a la muerte se vence al confiar en la obra perfecta de Jesús. La muerte pone fin al pecado, al sufrimiento, a las luchas de esta vida. La muerte es la esperanza del cristiano que está en la resurrección y en la vida eterna. ¿Se fijan cómo el mundo ve de otro modo, con otra cara, la muerte? ¿Cómo el mundo piensa que algo es algo terrible, que es algo de cierta manera negativo? Pero a la luz de las Escrituras, una persona que muere en Cristo es todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Es un puente que nos va a llevar. Es un puente hermoso. Es una provisión del Señor que nos va a llevar a llegar a aquel lugar y poder verle cara a cara. Ahora ya una pregunta, ahora ya voy a terminar, ya me queda poquito, hermanos. La pregunta es esta. Llámese persona que ya ha tenido ese encuentro hermoso con Cristo o no. ¿Estás preparado para morir? ¿Verdaderamente estás preparado para morir? ¿Verdad? Viendo el contexto de que vamos a dar cuentas por todo lo que hicimos, viendo el contexto que el Señor nos demanda que nos esforcemos, viendo el contexto que dice el versículo que las obras con ellos siguen, ¿verdad? ¿Qué obras has hecho para el Señor? ¿En qué te has esforzado para el Señor? ¿Estás preparado para morir, para encontrarte con tu Padre? ¿Verdaderamente vives para Cristo todos los días de tu vida? ¿Verdaderamente tomas la cruz todos los días de tu vida? ¿Verdaderamente es un sacrificio vivo? ¿O solamente nomás el domingo? Porque solamente es el domingo, pues eso ya es religiosidad. Es decir, sí es religiosidad. Y la religiosidad siempre es impuesta por el hombre y la religiosidad nunca sirve. Te va a llevar al infierno la religiosidad. Y vemos el claro ejemplo de la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor regañaba a estas personas que eran religiosas. A los escribas, ¿verdad? Y a los fariseos los regañaba. Porque eran religiosos y solamente aparentaban algo que no era. El religioso es experto en eso, en aparentar algo que no es. Y eso va a llevar siempre a la muerte, al infierno. Verdaderamente tomas tu cruz, verdaderamente eres
digo una pregunta, hermano. Dice, todo lo que haces, ¿verdaderamente lo haces para la gloria del Señor o lo haces para tu gloria? Lo que haces tú diariamente en tu trabajo, tus actividades diarias, ¿lo haces para la gloria del Señor o lo haces para la gloria tuya? Porque si una acción contradice la voluntad de Dios, esto no puede ser para la gloria del Señor. Yo, por ejemplo, yo no puedo decir, me voy a robar un carro, pero ese carro me lo va a robar y va a ser para la gloria de Dios. Es algo ilógico y tonto. Se debe de poner a la altura del Señor y saber y conocer de su divinidad y de su santidad para poder entender cuál es su voluntad. Yo no puedo robarme un carro que sea para la gloria del Señor. Es ilógico, es un pecado. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Ahí en Juan 14:15. Ahora el otro, ¿verdad? Con la motivación correcta, ¿verdad? Dice que todo lo que hagáis lo hagamos para la gloria del Señor, no buscando el reconocimiento de las personas. Si tú estás buscando un reconocimiento propio, entonces ya no es para la gloria del Señor, ya es para tu gloria. Ya no es para la gloria del Señor, es para tu gloria. Debe de ser también con gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él, ¿sí? Y lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor, pero debe ser con gratitud, ¿verdad? Buscando siempre reconocer que esa bendición, esa misericordia proviene directamente de Él. Buscando también el bien de los demás. Nuestro comportamiento debe edificar al prójimo y reflejar el carácter de Cristo. Y por último, dependiendo de Dios totalmente. Sin Cristo no podemos producir un fruto que le agrade. Debemos de depender de Dios totalmente, ¿verdad? Y esto lo podemos ver ahí en Juan 15:5, ¿verdad? Donde habla de los pámpanos y del fruto. Yo voy a terminar, hermanos, y ya esta es la conclusión. La conclusión. Persona que no ha recibido a Jesucristo, que no has tenido ese encuentro hermoso con el Señor, que no has venido a Él en arrepentimiento y fe, déjame decirte que la muerte va a conducir a un juicio eterno. A un juicio eterno. Pero para el creyente, para aquel que viene a Cristo, ¿verdad? La puerta está abierta. La palabra del Señor no solamente es para ciertas personas, la palabra del Señor es para todos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra, dice el Señor. Para el creyente, conduce a la presencia del Señor Jesucristo y a un descanso eterno. Es una verdadera preparación para morir. No consiste en acumular riquezas ni logros, sino estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. No consiste en que hagan riquezas en este mundo, como lo dije al inicio. Estas riquezas por las mismas manos y el poder del Señor van a ser destruidas. Consiste en que vengas al Señor reconciliándote con Él a través de Jesucristo. Esa es la clave perfecta para poder llegar a la presencia de Dios por medio de Cristo, reconciliándote a través de Jesucristo. Verdaderamente eres un hijo de Dios. Es una pregunta que nos debemos de hacer todos los días de nuestra vida. ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? Y esa pregunta me debe de alentar a buscarle, a parecerme todos los días del Señor. No solamente es para las personas que no han tenido este encuentro con el Señor. Esa pregunta me la debo de hacer yo todos los días. Mi actuar de ayer se parece y se refleja mucho al carácter de Cristo. Reflejo a Cristo en mis acciones. Cuando platico con las personas, verdaderamente se dan cuenta que soy distinto y que soy diferente a los demás. Esa es la pregunta que me debo de hacer todos los días, si eres creyente o no. Ahora, si no eres creyente y estás conociendo apenas un poco de la palabra del Señor, déjame decirte que debes de venir urgentemente a la voz de ya, a los pies de Cristo Jesús, y arrepentirte diciéndole: Señor, yo sé que no soy digno, ¿verdad? Pero perdóname, Señor. Vengo a ti en arrepentimiento y vengo en fe, creyendo que tú eres el que me puede salvar, creyendo que tú eres el que me puede llevar a los pies de Jesucristo.
Ven a Cristo. Rápidamente, ven a los pies del Señor Jesucristo, no demores. Todos los días se muere la gente. La vida se acaba. ¿Verdad? La misma palabra del Señor dice que la vida, ¿verdad? Es como esa neblina que está en la mañana, que apenas le pega el sol y se desaparece, dando a entender que la vida es muy rápida y se acaba rápidamente. Ven a los pies del Señor Jesucristo. Déjame decirte que si vienes a los pies de Cristo, lo ganas todo, lo ganas absolutamente todo. Y resuelves el primer y principal problema que tienes, que es el pecado. Sabemos que a través del pecado no podemos llegar al Padre. Pero si venimos a Cristo y Él nos limpia y Él nos reconcilia, de esa manera sí podemos llegar a la presencia del Padre. Y todas estas promesas que nos dice su palabra, que vamos a recibir de que muramos en Cristo, van a ser hechas también para Él. No demores, ven a Cristo, todos los días la gente se muere. Y como lo dije en el dicho que dije al inicio, ¿verdad? El problema no es, o lo triste no es que la gente se muera. Eso pasa todos los días. En Venezuela se acaban de morir miles de personas. Lo triste, lo que verdaderamente nos debe de pesar, es que la gente se muere, pero se muere sin Cristo. Eso es lo triste. Y voy a terminar con este versículo, hermanos. Dice Filipenses, un versículo muy conocido. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y esta es la perspectiva que tenía el apóstol Pablo en cuestión a la muerte. El vivir su vida fue en Jesucristo totalmente. Después de que tuvo ese encuentro camino a Damasco con Cristo, su vida cambió por completo y Cristo verdaderamente era su vida. Pero también él veía esa perspectiva, veía la muerte como una esperanza, ¿verdad? Porque dice que morir era una ganancia enorme, incalculable, donde estaremos toda una eternidad con nuestro Padre Celestial, donde el pesar de esta vida se acabará para siempre. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias, porque sin duda alguna, Señor, tu palabra nunca jamás vuelve vacía, Señor. Siempre penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor, y taladra una y otra vez hasta quebrantar ese corazón de piedra, Padre. Te pido, Señor, que no seamos solamente oidores, Padre, sino que día con día nos esforcemos por ser hijos obedientes tuyos, Señor. Que no demostremos doble cara, que no seamos de doble ánimo, Señor, sino que así como estamos con ese aliento, con ese ánimo, estamos en tu casa, que ese ánimo permanezca toda la semana de obedecerte, Señor. Que no seamos, hermanos, que solamente seamos obedientes el domingo, sino que todos los días de nuestra vida, Señor, verdaderamente tú seas nuestro amo, nuestro Señor. Que seamos obedientes y que seamos obedientes hasta la muerte, como tú lo hiciste, Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado este sermón, cada una de las personas, Señor, que no han tenido ese encuentro maravilloso contigo, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que llegue, el que convenzca y el que taladre y el que llegue hasta lo más profundo del corazón, Señor, y cambie esa mente y ese corazón, Padre. Como dice tu palabra, que ese corazón se ha quitado, ese corazón de piedra se ha quitado y que se ha puesto en ese cuerpo, en esa persona, un corazón verdadero, un corazón de carne, Padre. Terminamos esta prédica, Padre, y te pedimos que día con día, Señor, entendamos y podamos comprender más tu palabra, que podamos aprovecharla siempre, Señor, que la vivamos todos los días de nuestra vida, Padre, hasta el día que tú vengas o que nosotros juramos, Padre. Hasta ti sea toda la gloria, sea toda la honra, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.